¿Qué puede hacer el juez frente a las objeciones y qué puede hacer de motus proprio, de su propia iniciativa? Este es uno de los puntos más difíciles dentro del juicio en un sistema adversarial. Como esta lógica es nueva, desde luego genera serios problemas. Y aquí hay un punto en este momento de conato. El COGEP tiene disposiciones distintas, una más acertada que la otra. Tomemos el articulado como referencia. La primera norma es aquella que consta en el último inciso del artículo 176. Una vez realizada la objeción, la o el juzgador se pronunciará aceptándola o negándola. La filosofía de este artículo es clara. El juez ya no es pater familias, ya no es un curador, ya no es mamá gallina que tiene a los pollitos bajo sus alas. No suple malos abogados. El juez, ¿qué tiene que hacer ante una objeción? Aceptarla o negarla, no crear su propia objeción. Además de eso, tiene que aceptarla o negarla. Por eso es que no es admisible ciertas cosas que vemos en nuestros tribunales penales y ahora en nuestros juzgados de las restantes materias. Objeción capciosa. Ya, dejémosle que conteste. No. Le acaban de plantear un tema para resolución judicial. No es cuestión de dejémosle. Esta no es su hacienda. Usted tiene que resolver si es que acepta o niega. Eso le dice la ley. Esto se responde con al lugar o no al lugar. Nada de dejemos que. Tampoco es objeción capciosa. Si bien no al lugar por capciosa, pero como es sugestiva, reformula. No, el juez no crea objeciones. Claramente habíamos dicho que las partes son las que objetan. Ahora, frente a esta lógica, en el artículo siguiente, numeral 8, 177, numeral 8, ya hay una confrontación. Aquí se habla de las atribuciones, en cambio, que el juez tiene de oficio. Y en ese sentido, es interesante diferenciar dos escenarios. El uno es el papel que el juez cumple como conductor. El otro es el papel que el juez tendría para entrar a ver el fondo del asunto, a cuestionar las preguntas desde el fondo. En el primer ámbito, su actuación es plenamente legítima. En el segundo ámbito es donde se vuelven problemáticas. En el primer ámbito encontramos algunas de las circunstancias que constan en el artículo 177, numeral 8. En primer lugar, están las preguntas impertinentes. Claramente, si es que yo vengo en un caso laboral y le pregunto cuánto quedó el Deportivo Cuenca el sábado, pues, oiga, el juez sí tiene atribuciones. ¿Por qué? Porque es el conductor de la audiencia y yo no puedo gastar el tiempo de la justicia, de mi contraparte, de los asistentes y el mío propio de esta manera. Evidentemente que ante preguntas impertinentes, pero no cualquier pregunta impertinente, una pregunta impertinente extrema, esta facultad sí está bien que la tenga el juez. ¿Qué otra pregunta es justificable? Las oscuras. Ok, estas están un poco en el límite, pero si es que el juez no entendió la pregunta y él es el que tiene que resolver, se entiende por qué la ley lo incluye. Realmente, mi papel de conductor sí es que la información sea clara y sobre todo cuando yo la voy a resolver. Ok, hay razones también para sostener lo contrario, mas en este caso encontramos razonable que haya incluido el legislador. ¿Qué más? Aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al declarante. Por supuesto que si yo estoy comenzando a amenazar, a intimidar, esa sí es función del juez. Quien conduce tiene que ver que las personas sean tratadas con justicia. Por ejemplo, esa típica frase, le recuerdo que está bajo juramento. Usted sabe que puede ser sancionado por perjuro. ¿Está o no coaccionando?
¿Le está o no intimidando? Por supuesto. Ahora, aquí se quedó corta la ley, porque no solo las preguntas pueden ser intimidantes. Si yo me acerco a ustedes y a esta distancia, ustedes sentados, yo parados, le comienzo a contrainterrogar a gritos y poniéndome así, viéndoles para abajo, pues claramente mi actuación, no mi pregunta, también es objetable. Las preguntas irrespetuosas no están aquí, pero un juez debería cumplirla. ¿Qué pasa si yo le pregunto al testigo, usted con su bajo coeficiente intelectual pudo entender lo que pasaba? Por favor, le estoy diciendo tonto en forma de preguntas. El juez tiene que ver que las personas sean respetadas en su juzgado. Por supuesto, todas estas actuaciones tienen sentido. Ahora, veamos en cambio cuáles no tienen sentido. Son aquellas en las que se va a juzgar el fondo del tema. ¿Por qué? Porque en el fondo el juez es el único en que en esa esfera no sabe nada. Las partes son quienes conocen el caso. El juez, para ser imparcial, es realmente quien no conoce el caso. Esa es la garantía. Es cierto que en nuestra legislación hay un problema, que ya conoció por decisiones anteriores, pero eso es otro tema. En un sistema dispositivo oral, con un juez realmente independiente, él debería estar conociendo el caso el día de hoy. Ahora, por ejemplo, si comenzamos con las preguntas capciosas. ¿Cómo se hace una pregunta capciosa? Como habíamos dicho, ingresando hechos ciertos y falsos. Esa es la manera más habitual para saber si son hechos ciertos y falsos. Se tiene o no que conocer el caso. Evidentemente, debe ser filtrables esas preguntas. ¿Pero quién debe hacerlo? ¿Es el juez o es la otra parte? Entonces, este es un claro caso que no debió ser dado atribuciones de oficio. Las preguntas compuestas. Sí, pueden traer más de dos hechos, pero por ejemplo, señora Black, usted es la madre de Tony Ray Black, quien murió con leucemia. Fíjense que ahí hay dos hechos, la madre de Tony Ray Black y quien murió con leucemia. Pero hasta este punto, el abogado, que es un buen abogado, no le objeta. ¿Por qué? Porque no está en discusión ni qué es la madre ni qué el chico murió con leucemia. ¿Cuándo le objeta? Si ustedes ven ese video, cuando dice, porque grandes prestaciones, está entrando un tema de fondo, está dando la esencia, el meollo del tema. Ahí es cuando salta y le dice objeción por sugestiva. También podía objetar por compuesta. Entonces, oiga, una pregunta que trae más de dos hechos, pero que son ciertos, simplemente sirve para ahorrar tiempo, para no detenernos en tonterías. ¿Quién puede saber eso? Nuevamente la parte, no debía tener atribuciones el juez. Por último, vamos a referirnos a las preguntas inconstitucionales. En este caso, la verdad es que la redacción es bastante torpe. ¿Por qué? Pregunta inconstitucional. Ok, de acuerdo. ¿Cuáles son las preguntas que están prohibidas en la Constitución? ¿Todas o ninguna? Porque la Constitución dice que se deberá precautelar el debido proceso, así que son todas o ninguna. La única que se me ocurre, tratando de dar lógica a este tema, son las autoincriminatorias. ¿Por qué? Porque esas sí se tratan de una manera un tanto distinta. Pues eso fue lo que debió haber dicho el legislador. Ya que se mete a regular, pues que regule de manera clara. Eso de decir inconstitucional es decir todo y decir nada. Ok, en el caso de las preguntas inconstitucionales es nuevamente un tema extremo. Si bien va al fondo, pero dado que se puede causar un derecho a la persona, sí hay una razón para entender. Así que, a pesar de ser un caso extremo, vamos a darle la duda al legislador. Sería entendible que sí se mantenga este tema. Si obtenemos esta lógica, podremos realmente visualizar cuáles son las funciones de las partes y cuáles son las funciones de los jueces al momento de tamizar conductas que violan el debido proceso.